Hola gente, hinchas del fútbol argentino. Estoy en mi segundo día acá de recuperación de la peste. Ya me han comentado muchos eh, que están en la misma que yo, así que bueno, es una época para cuidarse. Algunas recomendaciones, especialmente para los nuevos y bueno, los que ya vienen viendo mis videos saben de más o menos lo que se trata. Como yo no sé lo que va a durar el video, puede durar 20, 30, 40 minutos. Vayan a configuración y para no comerse el garrón de tener que aguantarse mis pausas y eso, directamente aceleren el video, póngalo en 1,5 y lo van a ver más rápido. O lo van a escuchar de fondo o como quieran. Y dale, che. Si te gusta mi contenido, si estás de acuerdo, si te entretiene, no te cuesta nada darle un like, compartirlo, activar la campanita, suscribirte. A mí me ayuda un montón. Y en realidad nos ayuda un montón a los hinchas de Boca en particular y a los del fútbol, porque esta es una voz de las tantas que hay, ¿no? Pero la nuestra, porque yo ya no digo que es la mía, porque yo me nutro de lo que ustedes dicen y saco tema de los comentarios que ustedes me hacen y trato de hablar de lo que ustedes me piden, pero también de lo que pienso. Eh, Ayudan a que el canal crezca y a que las cosas que en los medios tradicionales de comunicación no se dicen, no se hablan, porque en realidad no se pueden hablar o no conviene ser habladas. Ayer estaba viendo un recorte porque, bueno, me dedico a ver recortes de programas, porque no veo todos los programas, sino recortes. Y yo escucho hablar a los exfutbolistas, como por ejemplo Cristian Traverso, de Boca, que hoy en día es panelista, y en un momento él mismo se tapa la boca y se autocensura porque dice que no. Se nota que es hincha de Boca y dice que se tapó la boca porque no quería decir cosas que él sabía que no tenía que decir porque se iba a pasar de rosca y iba a terminar perjudicando al club. Y eso es lo que pasa con los medios tradicionales de comunicación. A diferencia de nosotros, los que somos simplemente hinchas y youtubers. En los medios de comunicación, bueno, como lo dije, no es por chapear. Yo soy periodista recibido del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires y sé cómo se manejan los medios. En un momento estuve muy enojado con un montón de periodistas partidarios de Boca, pero yo entiendo por qué hacen lo que hacen, dicen lo que dicen y por qué no dicen lo que deberían decir en algunos casos. Porque si hablan, después, como le pasó a un periodista de River, que no me acuerdo el nombre en este momento, que le hizo a Gallardo una pregunta incómoda y le hizo un reportaje a ese gallo, no sé cuánto, ese tipo cobarde que es hincha de River pero se esconde atrás de una careta de una gallina y que dijo cosas terribles de Gallardo, con las cuales no comparto. Eh, bueno, si no llegan a seguir la corriente o llegan a hablar de más, ellos laburan de eso, tienen que ser acreditados para ir a la Bombonera, al Monumental y a cada estadio. Y lógicamente, si vos te tirás con la autoridad de ese lugar, no podés entrar más a hacer tu laburo. Es más, muchos periodistas ya directamente tienen que relatar los partidos y comentarlos desde el estudio porque no los acreditan, ¿eh? Tanto en Boca como en River. Pero obviamente en Boca todo se multiplica más porque en este momento Boca no está pasando un buen momento. En River, mientras que ganen, las cosas va a estar todo bien. Ahora, cuando empiecen a perder, que no estoy diciendo que quiero que pierdan, o sea, pero si empiezan a perder, ahí se empiezan a sacar los trapitos al sol. Así que si te comes una serie, te ves 40, 45 minutos. Si te ves una película, vos sos dueño de hacer lo que quieras. Pero bueno, bancate.
35 o 40 minutos de video si es que lo que digo te interesa y suscríbete al canal. Porque esto es ayudar al fútbol argentino, gente. Ni más ni menos, poner nuestro granito de arena. Ahora, ¿este canal de YouTube va a hacer la diferencia? No, quizás no la haga. Pero por lo menos esta es una vía para que nos expresemos, cosa que hoy en día claramente en cancha de Boca, si no sos riquelmista no podés ni siquiera acercarte a 1000 metros, por lo menos el día de partido. Así que, y si sos de River, lo mismo. Y si sos de cualquier otro club, lo mismo. Acá vamos a tratar de hablar de todo y reconocer a todos, sin adulaciones, sin chicanas. No es mi estilo. Te dejo en el primer comentario fijado y en la descripción del video te voy a dejar la playlist desde que empezamos, ¿no? Empecé el primer video antes del partido con Tigre. Ese fue mi primer video y hay 13 o 14 videos como para que vos mires si te interesa, si tenés ganas, ¿sí? Y de alguna forma que trates de antes de putear o de hacer algún comentario que ya se dijo, que trates de ver de qué corno habla este canal y cuál es por lo menos mi postura acerca de los temas que trato. Y voy a ir a lo que me habló un suscriptor que entiendo que es riquelmista o kirchnerista o lo que sea, pero bueno, no voy a hablar de ese tema, pero simplemente voy a contar lo que pienso de la comparación que él hace, ¿no? Porque para mí está, cuando habla de los 3 primeros años de Macri y cuando habla de los 3 primeros años de Riquelme, porque no me jodan, Ameal fue cabeza de lista, pero Riquelme fue el que manejó toda la parte de fútbol, Ameal simplemente fue un tipo que se encargó de la parte social del club y el que mandaba ahí, el que cortaba el bacalao fue Riquelme. Riquelme lo utilizó por su trayectoria política para poder acceder y para ir tomando confianza y después ya se dio cuenta que no lo necesitó y lo puso como segundo. Así que quieren comparar los 3 años de primeros de Macri con los 3 años primeros de Riquelme. Y son diametralmente opuestos, diametralmente opuestos. Si nosotros vamos a la historia de Boca, bueno, los que tenemos algunos años, que yo no me considero tampoco el más grande, porque hay gente que es mucho mayor que yo y ha vivido la historia de los 70 que yo no viví, el principio de los 80 que yo no viví, simplemente lo estudié, lo vi por videos. Yo recién empecé a enganchar la historia de Boca en vivo, ¿no? A partir del 88 en adelante. Todo lo anterior lo leí, lo estudié, miré videos, pero digamos que la historia del fútbol en general argentino la conozco a través de mi estudio, porque, bueno, al ser periodista uno más o menos tiene que estar instruido para poder hablar con cierto criterio. Pero bueno, vamos al grano. La década del 80 en Boca se divide en 3 partes, podríamos decirlo. Hasta la entrada de Diego Maradona, que fue la compra que le hicimos a Argentinos Juniors. Bueno, Boca ese año le tocó brillar, porque el que dominaba era Argentinos, gracias a Maradona. Y el otro gran protagonista fue Ferro, el ferrocarril oeste de Timoteo Grigol, que en ese momento era un ejemplo de institución, y fíjense, ¿no?, como los chorros de siempre y las malas administraciones hicieron de Ferro hoy en día un equipo que hace 25 años no juega en primera. Pero en ese tiempo tenían a Timoteo Grigol como técnico, tenían al Beto Márcico como jugador, y era un club modelo así como lo es Vélez, como lo es Lanús hoy en día, como lo es River. ¿Sí? Era un club modelo. Modesto, pero un club modelo. Bueno, todo anduvo bien en ese equipo. Incorporamos a Maradona, salimos campeones, teníamos a Gatti.
Y bueno, después de la venta de Maradona, no sé qué se hizo con esa guita, entramos en una nebulosa. Lo juntó Ruggeri, llegamos a jugar sin concentrar. Los jugadores tenían que pintar con fibrón los números de las camisetas porque ni siquiera teníamos sponsor en la camiseta y ni siquiera teníamos una empresa como Adidas o como Nike que hiciera las camisetas, o sea que se pintaban con fibrón y los jugadores cobraban como se cobra hoy en día en Bolivia, un mes sí, 2 meses no, y, y Ruggeri lo comentó, ¿no? Tanto Ruggeri como Gareca son hinchas de Boca, pero Ruggeri dijo que en Boca se la tuvo que bancar 4 o 5 años hasta que lo vinieron a buscar de River y él se fue porque cualquier persona que tiene una familia le tiene que dar de comer y bueno, antes que nada, si sos futbolista sos un profesional. Esto lo hablé en reiterados videos. Y se fue a River. Y él dice que en River se encontró con que River era Europa. O sea, la institución estaba ordenada, estaba bien organizada, todo funcionaba como tenía que funcionar. Mientras que en Boca no. Bueno, a Boca lo agarran Antonio Alegre y Carlos Heller. Carlos Heller, un caso rarísimo, porque es gerente de un banco siendo zurdo. Pero bueno, la cuestión es que más o menos a Boca lo transforman en un club normal, entre comillas. No en el Boca que debería ser, porque Boca y River deberían ser económicamente desde siempre, como pasa con Barcelona y Real Madrid. Desde siempre, los clubes a todo nivel, que se pueden dar el lujo de tener los mejores sponsors, que tienen las dos mayores hinchadas, los dos mayores ingresos, son una marca a nivel mundial. Pero Boca en ese momento era un club normalito. Estuvimos 11 años sin salir campeones, gente. Y Alegre y Heller hacen una gestión dentro de todo digna, de acuerdo a lo que venía Boca, porque Boca venía -20. Y algunos aciertos tienen, bueno, bien jugadores relativamente importantes, donde tuvimos, por ejemplo, a principios ya de los 90, La Torre y Batistuta. Batistuta, un jugador proveniente de Newell's, infravalorado en River y que recala en Boca y la rompe, la rompe. Tuvimos a Tapia, que también estuvo en el paquete del cambio de Gareca y Ruggeri, y Tapia siendo una figura de River, o sea, mejor dicho, no era figura, era un jugador más de River, hincha de River Tapia, y viene a Boca y hace lo que tiene que hacer cualquier jugador, brindarse hacia el equipo que le da de comer, y se gana la hinchada de Boca, y ahí comienza una etapa en la cual no ganábamos títulos, no clasificábamos a la Libertadores con Alegre Heller, pero por lo menos no corríamos riesgo de descenso y más o menos peleábamos a alguno que otro campeonato. Ahora, cuando llega Macri, que el eslogan de Macri fue recuperar la gloria perdida, y ahí es donde empiezan a los cabezas de termo a decir este es macrista, no. Tengo un gran agradecimiento a Macri, eso sí, porque lo que prometió para Boca lo consiguió y lo hizo. Prometió y lo hizo. ¿Sí? Entonces, yo creo que más allá de lo político, la persona que dice que va a hacer algo y lo cumple se merece todos los respetos. Como hoy hablaba con mi esposa, yo no soy de la ideología del Pepe Mujica, que es más de izquierda, yo no. Yo soy más de centro, centro-derecha, a nivel ideológico. Pero lo respeto muchísimo el Pepe Mujica porque fue un gran líder y fue uno de los pocos zurdos que realmente gobernó y vivió como pensaba. ¿Sí? O sea, vivió siendo un tipo humilde, defendiendo sus convicciones y se murió como un tipo más. Acá todos los políticos que se dicen zurdos terminan millonarios. Todos los políticos que se dicen que son peronistas y que aman a los pobres siguen siendo pobres y ellos terminan millonarios. ¿Sí? Así que
Por eso mi reconocimiento al Pepe Mujica, porque más allá de que su ideología no coincida con la mía, el tipo fue fiel a lo que decía, ¿no? Hacía lo que decía. Y a mí me merece el máximo de los respetos. Como en su momento eh, estuvo la rivalidad política entre Balbín y Perón, ¿no? Radicales y peronistas, pero cuando murió Perón, eh, Balbín tuvo la grandeza de ir al velatorio y decir que el amigo iba a despedir al adversario. Y eso es lo que me parece valorable, ¿no? Y eso es lo que me parece noble y eso es lo que me parece honorable. Bueno, vamos a Macri. Cuando arrancó Macri, Boca era un equipo normalito, no tenía figuras, no tenía un equipo competitivo. Y Macri prometió que a Boca lo iba a poner entre los 5 mejores del mundo. Y lo puso 2 veces primero a nivel ranking mundial y 2 veces segundo a nivel ranking mundial. Entonces Macri cumplió. Y si comparan los 3 primeros años, sí, Macri en los 3 primeros años no ganó nada como presidente. ¿Pero qué pasó? Puso todo. Primero, remodeló el estadio. El estadio de Boca, que con las dimensiones que tiene, mucho no se podía hacer y él igualmente lo reformó y lo modernizó dentro de las posibilidades que había. Trajo técnicos de primer nivel. Bueno, vio que en el 90-91 gestión de Heller, el maestro Tavares funcionó bien, anduvo bien, ganó un torneo, un medio torneo, que al final después la final la perdimos con el sistema de ese momento contra el Newell's, que era un equipo formidable, donde jugaba Martino, el Newell's, creo que era el Loco Bielsa, ¿sí? Un Newell's excelente, ¿sí? Y bueno, era en ese momento torneo de apertura, clausura, y los dos, en lugar de jugar una recopa, los dos, o sea, iban a una final y se quedaban con todo. Al final ese torneo, apertura, clausura, ya no me acuerdo, no sirvió como campeonato. Pero digamos que trajo a Tavares, que funcionaba, que había funcionado, y empezó a sentar la base, trajo a Grifa, que fue el que justamente, el mayor descubridor de talentos de la Argentina, que lo trajo de Rosario, de Newell's, que justamente es el que formó a todas las inferiores de Newell's, que después ganaron esos campeonatos que ganaron y que jugaron la Copa Libertadores y que no llegaron a ganarla por casualidad, pero tuvo jugadores muy destacados como el Tata Martino, Scoponi, un montón, sí, que en este momento no me acuerdo. Pero bueno, fíjense, el Newell's desde el 88 hasta el 91-92, qué tremendo equipo, qué tremendos nombres que tenía. La mayoría terminaron jugando en Europa y y vinieron a equipos grandes. Vinieron a Boca y vinieron a River en su momento. Bueno, se fue Tavares, no me acuerdo ya el orden, ¿sí? Pero trajo a Bilardo, campeón del mundo, trajo al Bambino Veira, que para mí, paréntesis aparte, River fue y es muy injusto con el Bambino Veira, porque hablan de que Gallardo es el mejor técnico de la historia de River, y en realidad para mí no es así. El mejor técnico de la historia de River, aunque el lapso haya sido corto, fue el Bambino Veira, fue el único que en el 86 logró ganar todo, absolutamente todo. Ganó torneo local, ganó Copa Libertadores y ganó Copa Intercontinental. Los máximos torneos los ganó el Bambino Veira, ¿sí? No Gallardo. Lo que pasa es que a Gallardo le da un plus haberle ganado a Boca la final de la Libertadores de 2018, ¿sí? Y ganó más campeonatos durante más tiempo. Pero en realidad el que ganó lo más importante fue el Bambino Veira. Así que, especialmente los millennials, no es que yo me la dé de sabio ni de grande, pero yo veo la historia, conozco parte de la historia y hay que decir las cosas como son. Creo que River le debe todavía la estatua al Bambino Veira, ¿sí? Como se la debe también a Oscar Ahumada, y después voy a comentar por qué en otro video, porque si no esto se va a hacer larguísimo. Entonces, hasta que Boca llega a Bianchi, hizo todo un laburo que no se veía,
hizo todo el laburo que no se veía, fue comprando los mejores jugadores en cada puesto de cada club, los fue trayendo jugadores que nosotros no conocíamos, así como Scaloni que trajo al Dibu Martínez, que es toda de él, porque la verdad que yo al Dibu no lo conocía, ¿sí? Y puso jugadores que no conocíamos y los hizo brillar, o sea, descubrió los talentos, ¿eh? Bueno, lo mismo hizo Macri y formó inferiores. Y a partir de ahí empezamos a ganar todo lo que ganamos. Bueno, después Macri saltó a la política nacional, a la política de la Ciudad de Buenos Aires y a la política nacional. Bueno, estuvo Pompilio, estuvo hasta que llegamos a Angelici. Bueno, vuelvo a repetir, la gestión de Angelici no me gustó. No me gustó, obviamente, pero se vio justamente opacada, porque en realidad la gestión de Angelici no fue mala, si la comparamos con la gestión de Riquelme, no fue mala. El único problema que tuvo es que nos tocó perder en 2018 con River, y eso la verdad que tapa todo lo bueno que se pudo haber hecho. Y después vino Riquelme, y Riquelme, como vicepresidente y dueño del fútbol de Boca, lógicamente durante los 3 primeros años, me dicen, no, los 3 primeros años de Riquelme fueron superiores a los 3 primeros años de Macri. Pero hay que ver desde dónde partió Riquelme y desde dónde partió Macri. Riquelme partió con un equipo ya armado que había perdido la final de la Libertadores nada más y nada menos que con River, que yo ya lo dije en el video anterior, y no es porque lo diga yo, está demostrado, fue el mejor equipo de los últimos 10 años. El River de Gallardo era lo mejor que había en América y perdimos contra ellos, ¿sí? Y ahora me van a saltar los de River a la yugular, pero la realidad es que, bueno, los triunfos no se discuten. River lo ganó para mi gusto en buena ley, aunque los de Boca se me enojen, ¿sí? Lo ganó en buena ley, pero también hay que reconocer que River terminó ganándolo 11-9. Y el gol, el último, de que bueno, salieron memes y nos cargan, y está bien el folclore, ¿sí? Pero el Piti Martínez termina haciéndole el tercer gol a Boca de contragolpe, cuando jugaban ellos con 11 y nosotros con 9. 2 minutos antes, o 1 minuto antes, Boca lo tenía en un arco a River. En un arco lo tenía. Y si ese pelotazo de Jara que pasó a 10 centímetros del poste hubiese entrado, le hubiésemos empatado 2-2 y no sé qué hubiese pasado. Por ahí terminaba River ganando igual, ¿sí? Pero bueno, los triunfos no se discuten, pero tampoco fue ni paliza, ni paseo, ni nada por el estilo. Y eso que yo tampoco estaba de acuerdo con el planteo y tampoco me gustaba Guillermo como técnico. No me gustaba como lo hacía jugar a Boca. Boca tenía jugadores para jugar mucho mejor. Y sin embargo, gracias a esos terribles jugadores que tenía Boca, Boca jugaba forzado. Y Boca los partidos que ganaba los podría haber ganado mucho más holgados si Guillermo, en lugar de tener un esquema en la cabeza, 4-3-3 y trataba de adaptar a los jugadores a su esquema, hubiese sido más flexible, hubiese visto lo que más le convenía a Boca. Boca toda la vida fue 4-3-1-2. 4 defensores, 2 laterales que desbordan, 3 mediocampistas con cara de malos, 3 asesinos en el medio, un enganche, un tipo talentoso y 2 puntas arriba. Lo demás es puro invento. Boca es eso. Pero bueno, Guillermo parece que no aprendió de Bianchi. Creo que hasta ahora ninguno, absolutamente ninguno aprendió de Bianchi. No, lamentablemente no vi a ninguno de sus dirigidos que hayan aprendido algo de Bianchi. Pero la situación fue así. Y Riquelme empezó a ganar campeonatos. Todos los campeonatos locales que ganó, lo ganó con los jugadores que fueron quedando de la gestión Angelici. Y él mismo se encargó de echarlos uno a uno. Porque si bien no los echó explícitamente a Tevez, por ejemplo, no le dijo andate, pero vos generás las condiciones de hartazgo como para que la gente se vaya. ¿Sí? No hace falta que te echen.
Con solamente demostrarte desprecio o hacerte la vida imposible, automáticamente te terminás yendo solo. Y fíjense que la última joya que se termina yendo a estudiante, y no le voy a echar la culpa, fue Medina. Que Medina también fue producto de la cantera formada por Angelici. Ahora fíjense que no es opinión solamente porque se da en la realidad. Boca empieza ganando torneos locales, empieza compitiendo y hace la inversa de la que hizo Macri. Macri empezó de menor a mayor y Riquelme termina de mayor a menor. ¿Cuándo? Ahora tenemos nosotros conformado el plantel con todos los jugadores que trajo Riquelme, con todos, ¿sí? El único que quedó de esa época fue Fabra, que para mí sigue siendo el mejor número 3, pero lo borró y utilizó la excusa de que se hizo echar una final para borrarlo. Y, a ver, Blanco me parece bueno, pero no puedo querer que el suplente de Blanco sea Sarachi cuando está Fabra en el banco. Fabra no vuelve. Bueno, loco, agarrá y tenés un segundo central que lo releve. Fabra es lo más parecido a Roberto Carlos que vi. El tipo hace diagonales, es inteligente, tira centro, define, hace gol. Es el 3/10 más importante que he visto en el último tiempo. Fabra es un tipo inteligentísimo. Se hizo echar, sí, se hizo echar, se cometió la cagada, pero ¿cuántos cometieron la cagada en Boca y hoy en día siguen estando? Rojo se hizo echar, Lema se hizo echar, Advíncula se hizo echar. Y los jugadores juegan al límite, juegan presionados porque la cabeza no está bien. Los jugadores se desbordan porque les exigen mucho más de lo que los jugadores pueden dar y están en un clima que no es lindo, no es agradable estar. En Boca no hay nadie que contenga y proteja a los jugadores. Miran, son adultos, son profesionales, pero todos nos sentimos mejor si estamos en un ambiente de trabajo en el que nos respetan, en el que nos cuidan, en el que nos tienen consideración. Y en Boca, esos pobres muchachos que hoy en día, encima que muchos no tienen nivel para jugar en Boca, nadie los contiene, porque el técnico está pintado, está ocupando un lugar en el banco, pero en realidad no es referente. Y lo único que hace Riquelme, cada vez que el equipo anda mal o cada vez que pierde, es entrar al vestuario, cagarlos a pedos, presionarle y responsabilizarlos de que la hinchada está defraudada por la actuación de ellos. Y en realidad, el responsable mayor es Riquelme. Él es el que trajo a los jugadores y él es el que les da un ambiente de mierda de trabajo y los jugadores ninguno rinde. Lo único que puedo rescatar de la gestión de Riquelme es la incorporación de Zenón, es toda de él, del Boca Predio Delgado, el pibe que es un fenómeno, que es el único producto de Boca Predio, que digamos que es pura de la gestión de él. Merentiel, que fue una compra inteligentísima, pero no sé por qué siempre es el tercer delantero, y es el que si están Cavani y Jiménez bien, él es suplente y aún cuando entra la mete. Y si no están ni Cavani ni Jiménez de titulares, entra Merentiel, pero es el primero en salir. El otro día, muchachos, terminamos jugando sin un número 9, entró Hanson. Merentiel es un tipo que tiene que entrar y no salir hasta el final. Es el único que siente la camiseta de Boca. Y si no siente la camiseta de Boca, por lo menos es el único que se gana el sueldo. Dejémonos de joder. Entonces, ya van casi 30 minutos de video. Pero no podés comparar ni por asomo la gestión de Macri con la gestión de Riquelme. ¿Te la querés agarrar con la gestión de Angelici? Bueno, agárratela. A mí tampoco me gustó Angelici. Pero aún así Angelici, aunque lo tilden de hincha de Huracán, y aunque lo tilden de que hizo negocios con Boca, y aunque lo tilden de macrista, hizo una gestión muchísimo más digna de la que está haciendo Riquelme en este momento. La verdad que si yo tengo que salir a defender,
lo defiendo a Angelici. Porque de última nos llevó a la final de una Copa Libertadores, que Boca llegó bien a la final de la Copa Libertadores, y le tocó quedar afuera con el mejor equipo de América en ese momento. Es así de corta, y lamentablemente para nosotros lo de Boca fue River, ¿sí? Pero si no hubiese sido por eso, lo mismo que si nosotros hablamos de la selección argentina, no es lo mismo ganar un mundial que una Copa América. Ahora, como yo le decía a mi hijo, ganar una Copa América en el Maracaná contra Brasil, o sea, hacer el maracanazo, yo le dije, si el año que viene, fue en 2021, le digo, si el año que viene no ganamos el Mundial de Qatar, yo ya me doy por satisfecho, porque ganarle de visitante a Brasil una Copa América es como ganar un Mundial, gente. Es así, es como ganar un Mundial. O sea, debería valer un Mundial. ¿Mm? Bueno, no vale un Mundial, es una Copa América. Pero hay formas y formas de perder, y hay rivales y rivales. ¿eh? Acá se me van a enojar los hinchas de San Lorenzo. Pero bueno, la única Copa Libertadores que ganó San Lorenzo, fíjense que ya en semifinales, San Lorenzo había 4 equipos que nunca habían ganado la Copa Libertadores. ¿Sí? Entonces, fue la Copa Libertadores más fácil de la historia. Y si bien San Lorenzo fue digno ganador de esa Copa Libertadores, la verdad que tuvo suerte, porque no se enfrentó a ningún rival histórico de la Copa Libertadores. A ninguno. Dentro de lo que había la ganó bien, vale uno, perfecto, es digno ganador, la tiene en su vitrina. Pero digamos que tuvo la suerte, que quizás merecía tener la suerte, de encontrar en el cuadro final 3 rivales que estaban en la misma condición que él, que no habían ganado nada. ¿Sí? Entonces, hay formas y formas. ¿eh? La forma, por ejemplo, si hablamos de selecciones nacionales, de perder en el 90 no fue la misma forma que la que perdimos en 2014. ¿eh? En el año 90 jugábamos en Italia contra el local, con un equipo diezmado, hecho pelota, Diego en una pierna, y fue heroica esa final, fue heroica. Y bueno, en ese momento hasta es discutible el penal, pero bueno, el que se merecía ser campeón fue Alemania, pero la actuación de Argentina fue superlativa. Ahora, en 2014, jugando en el propio continente, perdimos por un par de circunstancias, bueno, porque Higuaín le erró, que también tiene derecho a errarle, pero realmente tampoco Messi supo ser el Messi que era en Europa. Si Messi hubiese sido el 50% del Messi que fue en Europa, ese mundial no se nos escapaba. ¿Sí? Entonces hay formas y formas de ser subcampeón, por ejemplo. Lo del 90 fue heroico. Lo del 2014, bueno, eh, teníamos para más. Teníamos a Messi en su mejor momento. Y, y bueno, necesitamos que apareciera Messi y Messi en ese mundial no apareció. Como sí apareció en 2022, pero bueno, ya de eso hablaremos en otra circunstancia. Bueno, gente, dejo el video acá porque ya van 33 minutos y me parece que se hace demasiado largo, lo que quería decir ya lo dije. Así que comenten si están de acuerdo, si no están de acuerdo, comenten desde dónde me están mirando, si de Argentina, si de México, hinchas de qué club son, de qué equipo son. ¿eh? Y suscríbanse, les repito, activen la campanita, vamos a hacernos notar, ¿eh? Especialmente los hinchas de Boca, que queremos al club por sobre cualquier figura, ya que no podemos acceder a la Bombonera y si van los que pueden acceder a la Bombonera se tienen que callar la boca, vamos a tratar de hacer ruido para que abran los oídos, abran los ojos y se den cuenta que Boca no empieza y termina en Riquelme, Boca es grande. Chao, gente.